buenas tardes, ¿qué tal? Gracias. Bien, chicos, buenas tardes con todos, ¿cómo están? Bien, en esta ya tercera semana, bien, tenemos que tocar ya introducirnos a lo que viene a ser la célula eucariota, bien. Ya hemos pasado por los virus, hemos pasado por las células procariotas, bien, nos toca las eucariotas y creo que las siguientes son los temas de nutrición y respiración, bien, para luego ya entrar a tejidos y sistemas. Ok. Lo primero que nosotros debemos saber sobre las células eucariotas es que reciben el nombre de eucariota, eu como verdadero, cariota o carioteca, el nombre que recibe la membrana, bien que va a rodear, va a definir al núcleo. Son organismos que van a presentar una verdadera membrana nuclear, un núcleo definido. Bien, en el caso de las procariotas, antes de desarrollar la carioteca, todo el contenido nuclear se encontraba esparcido, bien, en una región nuclear o nucleoide tienen núcleo, pero este núcleo no está definido. Bien, es un núcleo no definido, no limitado. ¿Ok? Otra diferencia que también vamos a encontrar entre las células procariotas y las eucariotas tiene que ver con el sistema de organelas. Bien. En las células procariotas, la llamada membrana plasmática, que las eucariotas también tienen, en las células procariotas, esta membrana plasmática formaba pliegues internos conocidos como mesosomas. Bien, estos mesosomas realizaban todas las funciones que requería la bacteria, pero en las células eucariotas, bien, las funciones se han visto diversificadas, donde ahí tenemos una serie de organelas que van a cumplir cada una, bien, se va a especializar en una función. A su vez, chicos, en la célula procariota, la que se encargaba de brindarle la forma a la bacteria era la pared celular. Pero en las eucariotas, bien, ya tienen organelas, el que se encarga de darle la forma viene a ser unas estructuras conocidas como el citoesqueleto. Bien, este citoesqueleto junto con el citosol y las organelas, todo eso se encuentra dentro del citoplasma. Bien, entonces hay varias diferencias que nos muestran que las células eucariotas, digamos, son una rama más evolutiva frente a las procariotas. Ya no dependen de la pared para tener la forma, bien, ya lo que hacen los mesosomas que tenían que hacer de todo, ahora son organelas especializadas que realizan cada función, bien, y aparte todo el contenido nuclear ya no se encuentra disperso, sino que está contenido, bien, en un núcleo definido. Cuando observamos a las células eucariotas, vamos a encontrar que existen dos tipos principales, más allá de las formas y variaciones. A estos dos tipos se le conoce como la célula animal, bien, y la célula vegetal. En esta célula vegetal vamos a notar que aparte de presentar membrana plasmática que define el contenido celular, de manera externa desarrollan pared celular, una pared rígida que les brinda una forma más geométrica y les ayuda a resistir el peso. Bien, recuerden que las plantas, sobre todo los árboles, crecen bastante grandes y las células que se encuentran en la base tienen que soportar con todo el peso que está por encima. Hablamos de toneladas. Ahí celular, perdón, la pared vegetal va a ayudar bien a resistir ese peso. En cuanto al contenido, ambas tienen gran similitud, pero vamos a notar ligeras diferencias, ¿bien? Como por ejemplo, la presencia de cloroplastos. Estas organelas solamente van a estar presentes en células vegetales, brindándoles la capacidad fotosintética. Las células animales, ninguna de ellas va a presentar cloroplastos. Profe, pero por ahí escuché el caso de algunos animales que pueden hacer fotosíntesis. Sí, hay un grupo de animales llamado nudibranquios, bien, los cuales pueden hacer fotosíntesis, pero los cloroplastos que estos nudibranquios van a tener lo roban del alimento. Cuando están creciendo, consumen gran cantidad de algas y le roban los cloroplastos y luego ellos mismos ya en la etapa adulta realizan fotosíntesis. No les pertenecen, bien, a sí mismo. También observamos, por ejemplo, que ambas células tienen presencia de vacuolas, pero las vacuolas que están por aquí de las células vegetales son mucho más grandes en comparación, por ejemplo, esta puede ser de una célula animal. ¿Y eso por qué? Son las características como se han desarrollado estos organismos a lo largo de la evolución. Bien, las plantas básicamente son organismos sésiles, van a estar ubicados en un solo punto. En ese punto extienden las raíces, van a aprovechar el agua que hay en el medio. Y recordar que nosotros tenemos ciclos estacionales. En el verano, bien, hay bastante aumento de temperaturas, se deshielan los glaciares, aumenta el caudal del río, con lo que hay abundante agua en el suelo, en la napa freática. Las plantas van a absorber toda esa agua y tienen que almacenarlo, tienen que guardarlo
para que cuando ya llega la época de invierno, donde ya los niveles de agua disminuyen, en muchas zonas el agua se congela, está bajo la forma de hielo, bajo la forma de nieve, y las plantas no trabajan con agua sólida. Entonces tienen que aprovechar esas reservas para continuar con sus procesos. Porque con los animales no ocurre eso. Los animales tienen mayor capacidad de movimiento. Frente a situaciones donde no hay agua, simplemente se desplazan a otro ambiente buscando este líquido. Bien. Otra cosa, chicos, que tal vez algunos también todavía tienen esas ideas respecto a los mitocondrias, tanto plantas como animales, bien, ambas células presentan mitocondrias. Las plantas también respiran oxígeno, captan oxígeno para poder activar a sus mitocondrias, y eso lo hacen principalmente de noche. Bien, en la clase de fotosíntesis les explico más a fondo. Bien. Al igual que en las bacterias, bien, para el momento que hemos ido viendo las estructuras, vamos de afuera hacia adentro, lo mismo vamos a hacerlo aquí con las células eucariotas, bien, y de manera externa, de manera en conjunto, tanto células animales como vegetales, encontramos a la membrana plasmática. Este modelo que ustedes observan aquí, esta gráfica que representa la membrana plasmática, corresponde bien al modelo del mosaico fluido propuesto por Singer y Nicholson. Profe, ¿hay más modelos? Sí, hay muchos más. Incluso hoy en día se estudia un nuevo modelo llamado el de balsas lipídicas, que es lo mismo, pero tiene unas pequeñas variantes. Bien, para temas de admisión, chicos, modelo del mosaico fluido. Ya cuando están en carreras de ciencias, quizás en próximos años, se cambie al modelo de balsas lipídicas. Bien, pero en el fondo viene a ser lo mismo. ¿Qué observamos en el modelo del mosaico fluido? Notamos bien que hay una gran abundancia de estas pelotitas azules. ¿A quién representan? A los llamados fosfolípidos. Bien, donde las cabecitas fosfatadas vienen a ser esas bolitas azules. Y vemos que hacia la parte interna de la membrana se encuentran las colas de ácidos grasos. Bien. Estas cabezas fosfatadas, como bien recordamos, van a presentar un grupo fosfato en esa parte, lo cual genera cargas, va a haber una presencia de cargas. Y al haber cargas, es una cabecita polar, tiene polos, puede interactuar con una molécula polar como el agua. Bien, es afín al agua, es una cabeza hidrofílica. En cambio, las colitas de ácido graso no presentan cargas en toda su estructura, son completamente apolares, libres de carga. Al no tener cargas, si tú le agregas, por ejemplo, al agua, no van a reaccionar entre ellas, bien, no hay ningún tipo de reacción, a lo que se le dice que tiene carácter hidrofóbico, bien, no es que le huya al agua, no es que se repelan completamente, simplemente que cuando los juntas no reaccionan, no se acoplan. Por eso es que tú puedes colocar aceite, puedes colocar agua encima y vas a notar que se forma una línea de diferencia, bien, no es que se separen, ¿ok? Entonces, los fosfolípidos presentan la cabeza bien hidrofílica y las colitas de ácido graso hidrofóbicas. Y es necesario que presente esta característica porque a través de esta bicapa lipídica van a circular principalmente líquidos, entre ellos el agua. Bien, si las colitas tuviesen carga, fuesen polares, reaccionasen con el agua al momento que intenta atravesar la bicapa quedaría atrapado en el medio, con lo que la membrana bien se deforma y ya no cumple su función. Bien. Ahora, mucho cuidado con los juegos de palabra en cuanto a las preguntas. Si bien te pueden colocar por ahí verdadero y falso. Las colitas de ácido graso se ubican hacia el interior de la membrana. Verdadero. Las colitas de ácido graso se ubican hacia el interior de la célula. Falso. No están hacia adentro de la célula, bien hasta la parte interna. Tampoco hacia la parte externa. Están hacia la parte interna de la membrana. Bien, en la disposición de doble capa, una bicapa lipídica. Ok. Junto con estos fosfolípidos, notamos la presencia de unas estructuras alargadas, bien, de un color amarillo más intenso. ¿A quién representan? Estos se conocen, bien, dentro del grupo de los esteroides como el colesterol. ¿Hay presencia de colesterol en la bicapa lipídica? Profe, ¿el colesterol malo? No. El colesterol malo es el que se acumula a nivel de las arterias, a nivel de de los vasos sanguíneos y bloquea la circulación. Este es un colesterol entre comillas buenos, simplemente colesterol, el cual al presentarse, al ubicarse en la bicapa lipídica, le otorga mayor fluidez, mayor flexibilidad. La capa puede doblarse, puede fluir sin temor a que se pueda separar, a que se pueda desintegrar. Bien, entonces es necesario la presencia de colesterol en esta bicapa lipídica. Bien.
Luego notamos bien que en este mar de fosfolípidos hay presencia de unas estructuras, unas moléculas bastante grandes. Aquí lo ves de color morado, de color naranja, de color verde. Estas moléculas que están embebidas entre los fosfolípidos, ¿con qué nombre se les conoce? Estas vienen a ser las proteínas. Bien, y tenemos proteínas de dos tipos. Unas proteínas van a permitir conectar la parte externa, bien, con la parte interna y viceversa, a través de un poro o canal. Esta proteína que permite integrar ambos lados, bien, de la membrana, se le conoce con el nombre de proteínas integrales. También encontramos que algunas proteínas bien solamente se ubican hacia una de las caras, hacia una de las periferias, algunas por arriba, otras por abajo, bien. Estas que solamente están hacia una de sus lados, bien, hacia la periferia, básicamente se conoce como proteína periférica. ¿Y qué función cumple? Si la proteína integral, disculpen chicos. Si la proteína integral permite integrar ambos lados a través de un poro canal, la periférica no puede hacer eso, ya que solo se ubica una de las caras. La proteína periférica permite el reconocimiento de moléculas, de sustancias, de compuestos. Por ejemplo, cuando tienes una célula de defensa y entra en contacto con una bacteria, reconoce que esta es una bacteria porque sus proteínas de reconocimiento se dan cuenta que esta molécula es extraña y ahí es donde la atacan, la fagocitan y la destruyen. Bien. De manera interna también hay proteínas de reconocimiento, por ejemplo, cuando la célula necesita liberar cierto compuesto. Entonces la vesícula está ahí en el citoplasma dando vueltas y como reconoce a esta proteína, se fusiona con la membrana y libera su contenido. Bien, si esta vesícula no va hacia membrana, no va a ser reconocida por la proteína y la vesícula no se fusiona con la membrana. Bien, tal vez esta vesícula tiene que ir quizás a un mitocondrias, quizás dirigirse a otra organela. Entonces, las proteínas que están a nivel de la periferia permiten el reconocimiento. Vamos a tener proteínas para cada tipo de moléculas que se encargan de reconocer y también proteínas para cada tipo de moléculas que necesiten atravesar la bicapa lipídica. Bien, las proteínas son muy específicas para esa función. Luego notamos que en la cara externa y en la parte de arriba hay presencias de unos hexágonos. ¿A quién representan? Estos representan a los azúcares en cadenas cortas, también conocidos como oligosacáridos. Bien, estos azúcares pueden estar unidos a una proteína o pueden estar unidos a un fosfolípido. Y de acuerdo a eso se les conoce, por ejemplo, si están unidos a la proteína, la parte de carbohidratos, las glucoproteínas. Bien. Chicos, en biología, gluco o glico es lo mismo. Van a encontrar una gran cantidad de palabras así. Péptido-glucano, péptido-glicano. Glucoproteínas, glicoproteínas. Glucógeno, glicógeno. Es lo mismo, ¿bien? Entonces lo pueden encontrar bajo el nombre de glucoproteínas o de glicoproteínas. ¿Bien? Aquellas que se unen a un grupo de fosfolípidos, bien, a un grupo lipídico, a esto se les conoce como los gluco o los glicolípidos. ¿Bien? ¿Y qué función cumplen las glucoproteínas, los glucolípidos? También permiten el reconocimiento, pero sobre todo entre células, reconocimiento entre, bien, células del mismo organismo. A esta capa externa, donde ubicamos una gran cantidad de azúcares, bien, se le conoce en conjunto como el glucocálix. Profe, ¿y por qué es importante que las células se reconozcan? ¿Por qué no utilizan a las proteínas? Bien, las proteínas permiten un reconocimiento más específico en cuanto a cuerpos extraños, a moléculas nuevas y todo eso. En cambio, el glucocálix participa más en el reconocimiento entre las células propias. Bien, por ejemplo, a nivel de tu brazo, a nivel de tus tejidos, las células están una al costado de la otra en contacto gracias al glucocálix y saben que esa célula vecina tiene que estar ahí, sabe bien que pertenece al cuerpo. Si tú, por ejemplo, te haces un corte,
bien, la célula ya no detecta a su célula vecina. Por el otro lado, lo mismo, tampoco detecta. Y eso le indica a la célula que tiene que dividirse, tiene que llenar ese espacio. Entonces las células inician el proceso de división hasta que entran en contacto con su célula vecina. Ya ahí detienen el proceso de división porque ya saben que han reparado la herida. Bien, si una célula no reconoce a su célula vecina, como por ejemplo ocurre con las células cancerosas, estas van a seguir dividiéndose, formando abultaciones, bien que ustedes lo conocen con el nombre de tumoraciones. También ocurre, chicos, que esto permite que las células tengan una división perfecta, bien que llegue un momento en el que deban dejar de dividirse. Imagínense nada más que todas las células que están en su mano, absolutamente todas, erróneamente se dividen una sola vez más. En lugar de tener una mano, tendrías dos, bien, con una sola división errónea. Bien, entonces, chicos, es muy importante ahí el glucocálix. Estas serían las partes que nosotros vamos a encontrar a nivel de la membrana plasmática. Bien, antes que me olvide, tengan mucho cuidado entre proteínas y fosfolípidos en cuanto a la descripción. Profe, ¿por qué? Te pueden decir lo siguiente. En cierta célula encontramos a nivel de su membrana una estructura que presenta una región hidrofílica y una región hidrofóbica. Y tú automáticamente marcas fosfolípidos. Bien, yo sé que los fosfolípidos es lo más común de escuchar. Las proteínas también tienen lo mismo. Las proteínas, por ejemplo, la zona que está en contacto con las cabezas fosfatadas es una zona hidrofílica, es una región hidrofílica, por aquí, por acá. En el caso de las periféricas, por este lado. La otra parte que está en contacto con los ácidos grasos es una región hidrofóbica. Bien, entonces si a mí me dicen hasta ahí, tenemos una estructura que tiene una región hidrofílica, una región hidrofóbica, yo no sé si puede ser fosfolípidos o puede ser proteínas. Me tienen que dar más información. Y dicha estructura permite el paso de sustancias a través de un poro o canal, proteína integral. Dicha estructura permite el reconocimiento, bien, de células extrañas, proteína periférica. Dicha estructura, bien, está en conformación de doble capa, los fosfolípidos. Bien, entonces chicos, mucho cuidado justo con esa partecita. Bien, región hidrofílica, región hidrofóbica lo van a presentar tanto los fosfolípidos como las proteínas. Bien, ok. Respecto a la membrana, la función principal, aparte de definir y mantener el contenido celular, es permitir el paso de sustancias. Bien, el CD4 es una periférica, pero es un tipo de glucoproteína. Bien, como te digo, la mayoría de glucocálix son perdón, la principal función es para el reconocimiento celular, pero algunas sí ayudan también a reconocer otro tipo de células, otro tipo de agentes infecciosos. Bien, el receptor CD4 es una glucoproteína, bien, unido a una proteína periférica de por sí. Bien. Todas las partes, sí, todas las partes de las que te acabo de hablar están presentes en todas las células eucariotas, ¿bien? Todas ellas van a presentar membrana, todas ellas, bueno, van a presentar lo que viene a ser fosfolípidos, proteínas periféricas, integrales. En cuanto al glucocálix, bien, hay algunas que no las presentan, algunas células libres, por así decirlo, pero hay otras que presentan más, presentan menos, ¿bien? Pero de manera general está ahí, ¿ok? Bien. En cuanto a la función principal de la membrana, aparte de definir, de marcar el contenido celular, aparte del reconocimiento, la membrana permite el transporte hacia adentro y hacia afuera de la célula, ¿bien? Pero no cualquier cosa va a atravesar la membrana. La célula decide qué cosa quiere capturar, qué cosa quiere liberar. Bien, por eso se dice que la membrana es semipermeable, tiene permeabilidad selectiva, bien, va a decidir cuál es la sustancia que va a ser transportada hacia adentro o hacia afuera. Bien, a los procesos en los cuales las moléculas ingresan o salen de la membrana, vamos a darle diversos nombres. Bien, tenemos la difusión, tenemos ósmosis. Difusión facilitada lo voy a colocar después porque acá quiero que colocar transporte pasivo. Bien. Difusión, ósmosis, transporte pasivo, transporte activo. ¿Cuál es la diferencia? Señores, si las moléculas emplean, usan una proteína, bien, un canal proteico, para poder entrar o salir, automáticamente es transporte.
Bien, automáticamente es transporte. Bien, puede ser pasivo o activo de acuerdo al gasto energético. Bien, que se los explico en breve. Vamos con los dos primeros. Difusión es un término que se emplea bien cuando las moléculas atraviesan directamente los fosfolípidos. No emplean proteínas, pero ¿qué tipo de moléculas? Gases. Gases como el oxígeno, gases como el dióxido de carbono. Bien. Ahora, los gases, bien, cuando nuestras células van a trabajarlo, no lo trabajan bajo la forma gaseosa, no lo hacen en la forma de burbujas. Estos gases tienen que estar disueltos en líquido para poder aprovecharlo. Profe, pero yo respiro oxígeno, respiro aire, respiro gas. Es cierto. Ingresa bajo la forma gaseosa a las vías respiratorias, pero cuando llega a los alveolos, la membrana que recubre a los alveolos se encuentra húmeda. Ahí los gases se disuelven y se pueden intercambiar con facilidad. Ahí también te explicas sobre la respiración cutánea, cómo es que los anellos pueden respirar cuando la cutícula está húmeda. Bien, la respiración por branquias, los gases están disueltos en el agua para que también pueda intercambiarse fácilmente a nivel de branquias. Y nosotros lo mismo. Absorbemos aire, sí, en estado gaseoso, en burbujas, correcto, pero a nivel de los alveolos los gases se disuelven en líquido. Recién bajo la forma de gases disueltos pueden difundir de un lado a otro de la membrana a través de la bicapa lipídica, a través de los fosfolípidos. Bien, eso es difusión. Ósmosis es una palabra que vamos a utilizar para el transporte, pero de agua, cuando el agua entra o sale, bien, de la célula. ¿Ok? Pero tiene que ser a través de la bicapa lipídica. Hay proteínas que van a permitir también la captura o liberación de agua. Tal es el caso de las acuaporinas. Y ya te digo, si el agua ingresa o utiliza una proteína, automáticamente es transporte. Ya no es ósmosis. Bien, ósmosis es a través de la bicapa lipídica. Si empleas una proteína, automáticamente transporte. Bien, ok. Profesor, Moléculas, dime. profesor, ¿podría repetir lo que era difusión? Difusión viene a ser el intercambio, bien, a través de los fosfolípidos, a través de la bicapa lipídica, de gases. Pero estos gases tienen que estar bajo la forma disuelta, bien, gases disueltos. No pueden estar en forma gaseosa, en forma de burbuja. Van a estar disueltos en un líquido, en agua principalmente. Bien, ok. En el caso de moléculas más complejas, estas no van a poder atravesar la bicapa lipídica, sino que necesariamente tienen que hacerlo a través de proteínas. Bien, las proteínas integrales que forman un poro o canal proteico son muy específicas para la molécula que van a aprovechar. Hay proteínas para reconocer azúcares, para reconocer cierto tipo de iones, bien para los iones sodio, los iones potasio, las bombas de calcio. Hay proteínas para todo tipo de sustancias, son altamente específicas. Bien, una proteína que únicamente permite bien, formar los canales de calcio, por ahí no puede atravesar potasio, por ahí no puede atravesar cloro, por ejemplo. Bien, entonces son altamente específicas. Y para entender el tema del transporte, si es pasivo o es activo, va a depender de la gradiente de concentración. Y aquí muchos tienen problemas para entender el tema de gradientes. Entonces, pongámoslo así. ¿Conocen lo que es un tobogán? Ese que tiene una escalerita de un lado, llegas arriba, te deslizas por la rampa. ¿Han jugado en un tobogán? Supongo que todos, ¿no? Por lo menos han visto. Bien, algún niño jugando en tobogán. Ok. Cuando subes por la escalera, estás en la parte de arriba y te deslizas. Pregunta, ¿gastas o no gastas energía? Cuando te deslizas de arriba hacia abajo. ¿Usas energía? No, ¿cierto? La gravedad misma te lleva. Bien. Pero más de uno, ¿sí? Recuerdo mi chiquititud, más de uno ha intentado hacer esto, subir por la rampa, por la parte que te resbalas, ¿cierto? Ahí, ¿gastas o no gastas energía? Gastas un montón de energía, ¿cierto? Llegas sudando a la parte de arriba. Lo mismo ocurre si se gasta, no me digas que no, te resbalas y realmente tus brazos hacen fuerza, ¿bien? Lo mismo ocurre con el tema de gradientes, ¿bien? Cuando nosotros encontramos, estos son barritas, una zona de alta concentración y una zona de baja concentración,
En el sentido en el que fluyan las moléculas vas a entender si gasta o no gasta. Si va de una zona de alta concentración a una zona de baja concentración, como las flechas azules, no hay gasto energético, es un transporte pasivo, correcto. Pero si las moléculas se dirigen de una zona de baja concentración a una zona de alta concentración, ahí sí va a haber un gasto energético. Bien, a esto se les conoce como gradientes. Bien, si vas de arriba hacia abajo, estás yendo a favor de la gradiente. No hay gasto energético, pero si quieres ir de abajo hacia arriba, estás yendo contra de la gradiente. Hay un gasto energético. Lo mismo ocurre a través de la membrana. Bien, en la membrana se van a comparar las concentraciones o gradientes que hay entre la parte interna y la parte externa. Por ejemplo, aquí, para el transporte pasivo, ¿cuándo ocurre? Con la glucosa, por ejemplo. La glucosa, bien, en sangre es abundante. Si ustedes acaban de comer en el receso algo, bien, ya todos esos azúcares están bien en alta concentración en sangre. Quiere decir, bien, fuera de las células hay una alta concentración de azúcares. Pero dentro de las células, como van gastando las glucosas para obtener energía, va a haber una baja concentración. Bien, las moléculas, ¿cómo van a fluir de una zona de alta concentración a través del canal proteico a una zona de baja concentración? ¿Hay gasto energético? No. Bien, porque ha ido a favor de la gradiente, de arriba hacia abajo. ¿Te acuerdas del tobogán, chicos? Bien, para que sepas si gastas o no gastas energía. No hay gasto de ATP. Este es el transporte pasivo, también conocido, como lo vieron, con el nombre de difusión facilitada. La difusión facilitada. Ahí está. Pero hay otras moléculas, bien, como por ejemplo el caso del sodio y del potasio. El sodio, de manera externa de la célula, está en alta concentración. De manera interna está en baja concentración. Lo normal sería que el sodio ingrese constantemente, como indica la flecha, pero la célula no quiere. Al contrario, el poco sodio que tiene en su interior lo quiere sacar, quiere enviarlo contra de la gradiente, de una zona baja a una zona alta. Y para eso va a emplear bastante energía, va a emplear ATP. Con el potasio ocurre lo mismo, pero en sentido contrario. El potasio, bien, es abundante dentro de la célula. Fuera de ella es escaso. Bien, hay poca concentración de potasio. Lo normal, tal como indica la flecha, es que el potasio salga. Pero la célula no va a dejar que escape potasio, sino que al contrario, quiere capturar más potasio. Lo va a enviar nuevamente contra la gradiente de concentración. Y para ello necesita gastar energía. Bien, esta energía activa esta proteína y esta la mete en contra de la gradiente. Bien, esa es la famosa bomba de sodio-potasio. Así es. Bien, chicos, es muy importante que comprendan este tema de gradientes porque lo vamos a ver en varios puntos. Lo vamos a ver en fotosíntesis, lo vamos a ver en respiración, lo vamos a ver en transporte del floema, lo vamos a ver en sinapsis, lo vamos a ver en procesos nerviosos. Bien, en la propia respiración también por tema de gradientes se da los flujos de gases. Entonces, entender gradientes con este ejemplo del tobogán, si es que algún día te olvidas, bien, profe, cómo era, acuérdate cómo jugabas con el tobogán, cuando dejabas que la gravedad haga todo el trabajo o cuando, bien, tú hacías el trabajo subiendo en contra del sentido. ¿Bien? Ok. Profesor, Dime. profesor, ¿puede repetir el proceso de sodio y potasio? Correcto. Bien. En el caso del sodio y el potasio, vamos por el sodio. El sodio fuera de la célula está en alta concentración. Hay una gran cantidad de sodio, ¿bien? Pero dentro de la célula hay poca concentración de sodio. Entonces, lo normal sería que fluya de alto hacia abajo, ¿bien? Pero la célula no quiere, ¿bien? Sí, esto es correcto, ¿bien? La célula no quiere, al contrario, el poco sodio que está dentro de la célula lo quiere sacar, quiere enviarlo contra de la gradiente, de una zona de baja concentración, por aquí, a una zona de alta concentración. Bien, va a ir en contra del sentido. Y para eso va a ser un gasto energético. Bien, va a emplear energía. Con el potasio es lo mismo, pero en el otro sentido. En el caso del potasio, dentro de la célula hay alta concentración de potasio. Fuera de la célula hay
poca concentración de potasio. Entonces, lo normal es que fluya de la zona alta a la zona baja, pero la célula no quiere, al contrario, quiere capturar más potasio, ¿bien? Quiere llevar potasio de baja concentración a una zona de alta concentración, en contra de la gradiente. Para eso va a emplear energía, ¿bien? En el caso del transporte pasivo es el que no gastas energía, es a favor de la gradiente. Bien, cada vez que una molécula vaya de una zona alta a una zona baja, eso es pasivo, no gastas energía. Bien, como cuando tú estás en lo alto del tobogán y te diriges a la parte baja, simplemente te resbalas. Igual ocurre aquí, ¿bien? Cuando las moléculas fuera de la célula están en alta concentración y dentro están en baja, fluyen e ingresan sin ningún problema. Igual al revés, si dentro de la célula hay moléculas que están en alta concentración y fuera de las células hay moléculas que están en baja concentración, fluyen sin ningún problema. ¿Bien? La célula permite eso, no pasa nada. Como te digo, la célula es la que controla lo que quiere capturar y lo que no. Bien, si la célula quiere azúcar y el azúcar afuera es abundante y abajo es escaso, simplemente abre el canal y el azúcar fluye, no gasta energía. Pero, ¿qué pasaría si la célula quiere azúcar? Bien, y el azúcar afuera es escaso y adentro es abundante. ¿Qué tipo de transporte sería? Te repito, la célula quiere azúcar. Fuera hay poca concentración, dentro hay alta concentración. ¿Qué tipo de transporte sería? La célula quiere capturar azúcar. Activo, correcto. Bien, sería activo. La fagocitosis no es transporte. La fagocitosis no es transporte, chicos. Bien, fagocitosis es otro proceso a nivel de la membrana. Transporte es cuando atraviesa la membrana. Fagocitosis rodea con la membrana e ingresa a la célula. Bien, entonces se entiende. Bien, activo cuando vamos a ir contra de la gradiente. Pasivo cuando vamos a favor de la gradiente. A ti en la pregunta te van a colocar las condiciones. Bien, ok. El transporte de flujo de masas es para el transporte a nivel del floema y tiene que ver con las gradientes de los azúcares, que lo explicamos ya en tejidos. Bien. La fagocitosis de por sí es un proceso, por así decirlo, más complejo. No es que directamente la célula captura algo, lo ingiere y ya, todo queda dentro. Vamos a verlo junto con los lisosomas, bien, que dentro de esa vacuola digestiva se degrada un compuesto y lo que sirve, ahí recién atraviesa la membrana. Dependiendo de las concentraciones, puede ser pasivo, puede ser activo. Y lo que no, simplemente la membrana, la vacuola digestiva se fusiona con la membrana y lo bota. Bien. Osmosis, Profesor, a ver, ahorita voy contigo, voy a profe, responder esto. perdón, en el caso de la difusión facilitada, ¿cómo está el espacio extracelular e intracelular? En caso de la facilitada, no es que esté, digamos, ya definido los espacios, sino que hay una diferencia de concentraciones. Bien, hay una zona, puede ser afuera o adentro, que tiene alta concentración y la otra zona tiene baja concentración. Es facilitado cuando las moléculas fluyen de alto hacia abajo. No hay gasto de energía. Y eso puede ser hacia adentro o hacia afuera de las células, dependiendo dónde están las concentraciones. Bien, acuérdate, es facilitado porque no hay gasto energético. Bien, y eso se da cuando vas de la zona alta a la zona baja. Bien, la alta puede estar adentro o puede estar afuera y la baja va a estar en el contrario. Las moléculas simplemente fluyen. Bien. En el caso de ósmosis, bien, ósmosis se da por una diferencia de sales, una diferencia de iones. Y para que se te haga sencillo el tema de ósmosis, bien, acuérdate de esto. Los iones o las sales minerales siempre fluyen, perdón, el agua siempre fluye a donde hay más iones. Donde haya mayor cantidad de sales, el agua se mueve hacia allá. Por ejemplo, vas al cine, comes canchita. Tu boca, de manera externa a las células, se llena de sales. ¿Qué pasa con tus labios? ¿Se hinchan o se resecan? Se te secan, ¿cierto? Los labios. Pierden agua. ¿Por qué? El agua sale de las células a donde hay más sales. Cuando tus labios están bien secos y tomas agua, ¿no notas que se hincha? Porque el agua tiene pocas sales, pero dentro de las células hay muchas sales, muchos iones. Entonces el agua fluye
a donde hay más iones para igualar la concentración de sales. Bien, en términos sencillos, el agua siempre se va hacia donde hay más iones. Va a permitir eso. Bien, hipertónico, hipotónico son términos comparativos para comparar dos zonas. Yo no puedo decir, esta agua es hipertónica. No, tengo que compararlo con algo. Bien, vamos a hacer una pausa, chicos. Me va a tomar un poco de tiempo, pero bueno. Por ejemplo, eh, nosotros, bien, de manera interna, tenemos una concentración de sales del 0,9%. Bien, en nuestro cuerpo hay 0,9% de sales. El agua destilada, el agua pura, tiene 0%. Nuestro cuerpo 0,9% y el agua de mar tiene un 3,5%. Bien, pregunta, si yo tomo agua destilada, ¿hacia dónde fluye el agua? ¿Hacia mi cuerpo o hacia el agua destilada? Este es el agua de mar. Si yo bebo agua destilada, en términos sencillos, mis células ganan o pierden agua. Acuérdate de esto. Correcto. El agua fluye hacia donde hay más iones. Bien, ganan agua, correcto. Pero si en lugar de tomar agua destilada me tomo agua de mar, mis células ganan o pierden agua. Pierden, así es, el agua fluye a donde hay más sales. Bien, entonces cuando hablamos de hipotónico por debajo o hipertónico por encima, es una comparación. Si yo comparo el agua destilada con mi cuerpo, el agua es hipotónica y el cuerpo es hipertónico. Pero si comparo el cuerpo con el agua de mar, ahora el cuerpo es hipotónico y el agua de mar es hipertónico. Bien. Hipo e hiper son comparaciones. Hipo por debajo, hiper por encima. Nada más. Bien. Yo no puedo decir el cuerpo humano es hipertónico. No. No puedo decir el cuerpo humano es hipotónico. No. Son palabras comparativas. Bien. Si dos sustancias tienen la misma concentración, isotónicos. Y al tener la misma concentración, el agua ni entra ni sale. Bien. Bien, chicos. Sin ningún problema hagan sus preguntas. Bien. Ok, entonces esto sería lo respecto a la membrana plasmática. Bien, entender cómo se da el flujo de compuestos a través de ella. Bien, antes de seguir adentrándonos, vamos a hacer un pequeño salto a lo que viene a ser la pared celular. A ver, pausa. Sí, ósmosis es en la bicapa lipídica, no es a través de proteínas, sino ya sería transporte. Bien. No, no, el agua puede pasar. Acuérdate que la parte hidrofílica o hidrofóbica tiene que ver si hay afinidad, si reacciona. Por ejemplo, en la parte hidrofílica, que viene a ser las cabecitas fosfatadas, el agua, ¿bien? Va a estar en contacto con estas cabecitas y se adhiere, van a estar ahí. En la parte de abajo también se adhiere. Pero cuando el agua va a atravesar la bicapa lipídica, bien que supongamos que es esto, el agua pasa de la zona hidrofílica. En la hidrofóbica, como es hidrofóbica, no se queda pegado y continúa su viaje. Igual si va hacia arriba. Si la parte del centro sería hidrofílico, si reacciona con el agua podría quedar atrapado ahí y no permitiría que pase correctamente. Bien, entonces es la importancia que la parte media de la membrana sea hidrofóbica para que pueda pasar este líquido. Bien, ok. Entonces la membrana permite el paso de sustancias, pero no quedan en su interior por su carácter hidrofóbico. Bien, no van a quedar atrapados para nada. Bien. Ahora sí, como les decía, antes de seguir avanzando con las organelas, damos una pequeña pausa en lo que viene a ser pared celular. Bien, la pared celular es una estructura única a nivel de las células vegetales. Esta pared celular viene a ser una conformación de azúcares en cadena, bien, los llamados polisacáridos, donde el principal componente se conoce como la celulosa. Bien, esta celulosa también presenta otras variantes como la llamada hemicelulosa. Bien.
la que van a conformar a esta pared. Le van a brindar una rigidez, la cual define la forma celular, les quiere formas geométricas y ayuda a que la planta pueda soportar el peso de las células que están por encima. Bien, estas paredes celulares a futuro pueden sufrir procesos como la lignificación, la suberificación, que hace que la pared se engrose cada vez más y con eso digamos que puede soportar mayor peso, como es el caso, por ejemplo, de los árboles, bien, los arbustos. Las paredes celulares no aíslan completamente a las células, sino que van a permitir el paso de sustancias entre ellas a través de unos canales conocidos como plasmodesmos. ¿Bien? Permite el intercambio de iones, el intercambio de compuestos. ¿Bien? No hay más ciencia, chicos, respecto a la pared celular. Ahora sí, entramos. Luego de pasar por la membrana, el contenido celular se conoce como citoplasma. Bien, nos ubicamos a nivel del citoplasma y vamos a encontrar un líquido, bien, estrictamente líquido, llamado citosol. Es la sustancia que va a formar todo el medio intracelular. Gracias a este líquido se pueden dar procesos como la ciclosis, bien, cuando los cloroplastos están alrededor, están en movimiento. Se pueden dar procesos como los movimientos ameboideos, cuando también ocurre el clivaje celular. ¿Qué es eso, profe? Una célula forma dos células, forma cuatro células, ocho células y así. A eso se le conoce como los clivajes. Bien. Para darle forma a este líquido, bien, las células van a presentar una serie de fibras que se conocen en conjunto como el citoesqueleto. Si nosotros observamos esta gráfica a contraste, notamos que estas fibras, parece como si fuese una radiografía de la célula, las fibras son más abundantes a medida que se pegan a la membrana, pero son más pequeñas. En cambio, en la parte central son menos abundantes, pero son fibras más grandes, más gruesas. Eso se debe a que existen tres tipos de fibras o filamentos. Las más pequeñas que abundan ahí junto con la membrana son los microfilamentos. ¿Bien? Estos microfilamentos van a tener una proteína con capacidad contráctil, una proteína que se puede contraer, conocida como actina. Y los microfilamentos chicos únicamente se desarrollan adheridos a la membrana, por debajo. No vamos a encontrar microfilamentos en el resto del citoplasma, ¿bien? Siempre están ahí, adheridos a la membrana. Y como tienen esa capacidad contráctil, los microfilamentos permiten, ¿bien? Los movimientos ameboideos, hacen que la membrana se estire y formen los pseudópodos. Permiten la fagocitosis, rodean a la presa y lo engloban con su membrana. ¿Bien? Los microfilamentos participan en todo eso. También con los movimientos de ciclosis para que los cloroplastos estén bien circulando en el citosol. Después vamos a encontrar a los llamados filamentos intermedios. Llamados intermedios porque no son tan grandes como los microtúbulos, pero no son tan pequeños como los microfilamentos. Estos filamentos intermedios, dependiendo del tipo de microfilamento, dependiendo de la abundancia, perdón, dependiendo del tipo de filamento o de la abundancia, van a darle cierta característica a la célula. Y esta se ve sobre todo a nivel de la textura. Por ejemplo, tenemos filamentos intermedios conocidos como queratina. Bien, cuando está presente la queratina a nivel epitelial, las células adquieren cierta rugosidad, cierta textura. Ustedes pueden tocar su piel, la dermis superficial, son células queratinizadas. Bien, pero por ejemplo, si tocas la parte interior de tu mejilla, ahí vas a encontrar células epiteliales no queratinizadas y notas que la textura es distinta, bien gracias a estos filamentos intermedios. También encontramos, por ejemplo, la llamada bimentina, que está presente en tejido conectivo. Te lo voy a colocar así para que no te equivoques en epitelio. Bien. También encontramos a los neurofilamentos. Estos están presentes en células nerviosas. Si alguno de ustedes, chicos, va a la carrera de medicina, bien, al momento, por ejemplo, que tú estás estudiando acerca de los nervios, acerca de la anatomía, por ejemplo, del brazo, ahí ves arterias, venas, tendones, ligamentos, nervios, músculo. En tu libro, en tus gráficas, en tus diapositivas se ve muy bonito porque todo está coloreado, pero cuando vayan a la morgue, te den un brazo, bien, y te pidan seleccionar un nervio, todo está del mismo color y más aún porque ya el cadáver ya está con formol, ya fue procesado. ¿Cómo vas a reconocerlo? Al tacto. Bien, te van a enseñar a reconocer un nervio, vas a sentir la textura de un nervio gracias a los neurofilamentos. Bien.
Otro tipo también de filamento intermedio vienen a ser las láminas nucleares. Estas se forman alrededor de lo que viene a ser el núcleo y facilitan los procesos de transcripción. Bien, ayuda con la transcripción. Chicos, a los que van a medicina, van a tener que aprender a reconocer al tacto. No siempre puedes ver lo que está por ahí. Muchas veces hay una fractura, algo, y te vas a tener que tocar, bien, para ver. Está en su posición, está en su sitio, esto es lo que dicen, esto será lo que me dice el paciente, bien. Aunque no lo crean, en las figuras todo se ve bonito a colores, todo lo que quieras, pero en la vida real es distinto. Bien. Por último, llegamos a los más grandes, los microtúbulos, bien, que funcionan como si fuesen Profesor, las columnas. Dime. profesor, ¿a qué se refiere con transcripción? La transcripción viene a ser un proceso nuclear donde a partir de una cadena de ADN se forma una cadena de ARN. Por eso que las láminas nucleares se forman justo aquí, cerca del núcleo, facilitando la transcripción. Bien, ok. Los microtúbulos, como te decía, vienen a ser como las columnas de todas las células, son las que van a definir la forma celular. Bien, estos microtúbulos, bien que son los más grandes, los más gruesos, van a estar conformados por una proteína, bien, microtúbulo, tubulina. Una proteína que no es contráctil, es una proteína rígida y les brinda ese soporte, esa resistencia. Estos microtúbulos, aparte de formar las columnas, vean por aquí, permite organizar a las organelas, permite ubicarlas, ¿bien? También ayudados, por supuesto, por los filamentos intermedios que están demorados. Pero estos, los de azul, los microtúbulos, son los que van a fijar, ¿bien? Dónde se ubican las organelas, dónde se posicionan. También como parte de los microtúbulos los vamos a encontrar, por ejemplo, en los cilios o flagelos, como parte de su estructura. Y también cuando la célula va a entrar en proceso de división y necesita reorganizar su contenido, bien, los microtúbulos van a conformar a los centriolos. Bien, esta parte de los centriolos lo vamos a ver casi al final. Ahí está, microtúbulos con su proteína tubulina. Bien, ok chicos, nos adentramos un poco más y llegamos a los ribosomas. Pregunta, ¿a qué nivel de organización pertenecen los ribosomas? ¿A qué nivel de organización pertenecen los ribosomas? Correcto, nivel subcelular. ¿A qué subnivel pertenecen? Complejo supramolecular. Bien, tengan mucho cuidado si me preguntan por el nivel o me preguntan por el subnivel. La respuesta es distinta en ambos casos. Bien, ahí nada más puedes perder una pregunta completa. Entonces, siempre atentos. El texto te pueden mandar por un lado y la pregunta por el otro. Bien, ok. Toma el screen, listo. Los ribosomas vienen a ser estructuras que están conformadas únicamente por proteínas y ácido nucleico de tipo ARN ribosomal. Bien, las cantidades, las variantes no te van a preguntar, simplemente entender, hay proteínas y ácido ribonucleico. Bien, nada más. En cuanto a los ribosomas, vienen a ser la unión de dos subunidades, una conocida como la subunidad mayor o la subunidad grande y otra conocida como la subunidad menor, ¿bien? O subunidad pequeña, ¿bien? Estos ribosomas los vamos a encontrar tanto en células eucariotas como en células procariotas, pero la diferencia radica en el tamaño. Una célula, un ribosoma eucariota es mucho más grande. Se le designa el valor de 80S, también se le conoce como ribosomas 80S. Profe, ¿qué significa la S? Es una unidad de sedimentación, bien, es Bedberg. No te preguntas, simplemente 80S. Mientras que los procariotas, bien, se les conoce como los ribosomas 70S. Lo que sí te van a preguntar es por este valor, pero a nivel de las subunidades. Y para suerte tuya, bien, van de 20 en 20. En el caso de las eucariotas, bien, 40, 60, 80. En el caso de las procariotas, 30, 50, 70. Bien, entender eso. Los ribosomas los podemos encontrar de manera libre. Hay ribosomas sueltos. Bien. Podemos encontrarlo bajo la forma de agrupaciones. Bien, los ribosomas se pueden agrupar entre sí. A eso se les conoce como los polirribosomas o simplemente los polisomas. Bien.
Los podemos encontrar adheridos a alguna membrana. Bien, hay ribosomas en la carioteca, hay ribosomas en el retículo endoplasmático rugoso. Hay ribosomas dentro de algunas organelas, como son, por ejemplo, los cloroplastos, como son los mitocondrias. Bien, pero no importa dónde tú encuentres un ribosoma, en cualquier parte cumplen la misma función. ¿Cuál es? La única función para la que fueron diseñados. Síntesis de proteínas. Donde estén, sintetizan, forman proteínas. Bien, ya este proceso se le conoce también como la traducción. Los ribosomas se encargan de traducir el código del ARN para formar una proteína. Bien, entonces eso es la traducción. Los ribosomas sintetizan, forman proteínas. Donde sea que la encuentren, chicos. Bien, síntesis de proteínas. Bien, continuamos. Dudas, preguntas, ya saben, el micro o el chat. Bien, yo voy a avanzar porque si no nos gana el tiempo. Bien, ahora encontramos de manera interna al retículo endoplasmático. Bien, una cualidad del retículo endoplasmático es que éste Profesor, se forma. disculpe. Dime. Profesor, perdón, ¿podría retroceder para tomar captura? Correcto, bien. Una curiosidad del retículo endoplasmático es que la membrana que forma el núcleo, la llamada carioteca, a partir de esa misma membrana se forma el retículo endoplasmático. Bien. ¿Por qué en los mitocondrias encontramos ribosoma 70S? Buena pregunta. Te lo respondo cuando veamos mitocondrias y cloroplastos. Bien, ahí van a notar algo peculiar. Ahí vas a entender por qué. Bien. Entonces, el retículo endoplasmático, como te digo, de la misma membrana que rodea el núcleo, la llamada membrana nuclear o carioteca, te voy a repetir esa palabra varias veces hasta que se te lo grabe, bien, de esa misma membrana se forma un sistema de membranas que forman a todo el retículo endoplasmático. Las membranas que están más cerca del núcleo van a presentar en su superficie ribosomas. Hay ribosomas adheridos y les da una textura rugosa. Por eso se le conoce con el nombre de retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué función cumplen? Tiene ribosomas. ¿Para qué sirven los ribosomas? Síntesis de proteínas. Bien, el retículo endoplasmático rugoso se encarga de sintetizar, de formar proteínas. En cambio, las membranas que están más alejadas del núcleo no tienen ribosomas en su superficie, tienen una textura lisa. De ahí el término, valga la redundancia, retículo endoplasmático liso. Bien, ¿qué función cumple un retículo endoplasmático liso? Cumple tres. Número uno, es el encargado de formar a los lípidos. En otras palabras, síntesis de lípidos. Número dos, cuando un organismo consume sustancias tóxicas, alcohol, fármacos, bien pesticidas, herbicidas, plaguicidas, todo eso llega a sangre y tiene que ser desechado. De ahí las células capturan estas sustancias tóxicas y las doblan, bien, hacia sustancias más simples. Detoxificación celular, correcto. Bien, se encarga de detoxificar a las células. Por último, si ustedes, por ejemplo, el día de hoy no han tomado desayuno, no han comido nada, sus células siguen trabajando. Profe, ¿todavía me alcanza lo de ayer? No, lo que comiste ayer en la noche ya en la misma noche se gastó. Ya han pasado más de 8 horas. ¿Por qué tu cuerpo sigue funcionando? Bien, tus niveles de azúcares han bajado, pero nosotros, correcto, tenemos reserva de azúcares de manera compleja. A esa reserva se le conoce como glucógeno. El retículo endoplasmático liso bien rompe al glucógeno y cuando rompemos algo en biología, a eso se le conoce como lisis. Vamos a lisar algo, la glucogenólisis. Bien, gracias a eso obtenemos bien energía para que las células puedan seguir funcionando. Creo que son 18 gramitos de glucógeno por unas 9 horas más. Y ya luego, por supuesto, te duele la cabeza y el cuerpo ya no funciona igual. Debido a estas características, bien, el retículo endoplasmático liso va a ser abundante, por ejemplo, en células hepáticas. El hígado es el encargado de formar toda la grasa básicamente que está en tu abdomen, la que protege los órganos. El hígado detoxifica tu sangre. Bien, has tomado alcohol, has consumido fármacos, bien, algún otro tipo de droga, has consumido plantas con herbicidas, plaguicidas. El hígado, los hepatocitos van a capturar estas toxinas y las eliminan. El glucógeno se almacena a nivel del hígado para que luego puedas aprovechar la energía. Bien, las células hepáticas presentan abundante retículo endoplasmático liso. Bien,
Pasamos ahora con el aparato de Golgi, también conocido como Golgisoma o complejo de Golgi. Lo voy a colocar aquí. Complejo de Golgi, Golgisoma. Ustedes hoy en día, jóvenes, bien ya conocen bastante la tecnología, conocen un sistema de lo que viene a ser el delivery, ¿cierto? Tú quieres algo, por ahí se te antoja un almuerzo, por ahí quieres comprar alguna cosa, simplemente lo solicitas y alguien te lo trae empaquetadito hasta tu casa. Igual, por ejemplo, si tus padres salen a trabajar, se olvidaron las llaves, se olvidaron el celular, algún documento, llamas al delivery, bien, empaquetas el producto y él se lo lleva. Bien. Golgi hace el mismo trabajo dentro de las células, se encarga del transporte de sustancias. Bien, muchos autores colocan a Golgi como el encargado de la secreción porque también se encarga de eso. Cuando la célula necesita secretar algo, Golgi es el que coge ese algo, esas moléculas, los transforma y los envía a membrana para que la célula lo libere. Una curiosidad respecto a Golgi es que está formado por una serie de cisternas. A estas cisternas también se les conoce con el nombre de dictiosomas. Y los dictiosomas no están colocados al azar. Me explico. Hay unos que van a estar ubicados apuntando hacia el núcleo, hacia el centro. A este se le conoce como la cara cis, mientras que otros están apuntando contra del núcleo hacia la membrana. Eso viene a ser la cara trans. ¿Y por qué tiene esa conformación? Porque Golgi se va a encargar del transporte. Por ejemplo, esta célula necesita liberar una hormona, bien, una hormona proteica. Entonces, para formar esa proteína, a nivel del núcleo sale un mensaje, por aquí. Sale una cadena de ARN mensajero. Bien, este ARN tiene que ser traducido. ¿Y quién traduce? Los ribosomas. Bien, pueden ser ribosomas que están libres, ribosomas que están aquí pegados a la carioteca o ribosomas como parte del retículo endoplasmático rugoso. Bien, supongamos que lo agarra el rugoso. El rugoso coge al ARN y forma una proteína, pero esta proteína que acaba de salir no tiene la forma activa, es una proteína de estructura primaria, tiene que doblarse a secundaria, luego a terciaria y en algunos casos unirse con otra para formar cuaternaria. En otras palabras, esta proteína, voy a colocarle una P, no tiene función alguna. ¿Qué hace el retículo endoplasmático? Lo rodea en una vesícula y se lo envía a Golgi. Bien, Golgi recibe esta vesícula, se fusiona con el dictiosoma y va pasando de un dictiosoma a otro hasta llegar a la cara trans. Bien, en esos pasos, esta proteína va siendo transformada para que ya llegue a su forma final. Recién cuando ya la proteína está activa, Golgi lo libera en una vesícula y como es una proteína hormona que va a salir de la célula, Golgi lo envía hacia la membrana. En la membrana se fusiona y se libera. Profe, necesito enviar lípidos bien hacia el mitocondrias. Correcto. Ahí tenemos al retículo endoplasmático liso, el encargado de formar lípidos. Bien, sintetiza los lípidos, no están en orden, todavía no están, digamos, ordenados y los rodea dentro de una vesícula. ¿Qué hace? Se los envía a Golgi. Bien, Golgi recibe ahora la vesícula que proviene del liso. Bien, esta vesícula se fusiona. Bien, va pasando por dictosoma hasta que llega a la cara trans. Bien, ya los lípidos han sido ordenados, ya están listos para cumplir la función, pero estos lípidos no van a membrana, estos lípidos van a otra organela. Listo, Golgi no se hace problema, envía dicha vesícula, en este caso, al mitocondrias. Bien, entonces Golgi se encarga de todos sus procesos, del transporte dentro de las células o hacia fuera de ellas. Por eso que los autores señalan Golgi como parte de la secreción. Cuando células especializadas en secreción, como las endocrinas, exocrinas, bien que tienen que liberar gran cantidad de sustancias, sudoríparas, lacrimales, hormonas, ellos van a presentar abundante complejo o aparato de Golgi porque necesitan secretar y secretar a cada rato, bien, las sustancias. Por último, Golgi es el encargado de formar a los lisosomas. Cuando uno analiza los lisosomas, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, únicamente son enzimas, proteínas con capacidad catalítica, enzimas rodeadas de una vesícula. Entonces, ¿cómo se forma un lisosoma? Sale el ARN mensajero, se traduce en estas proteínas que son enzimas y se los envían a Golgi. Bien, Golgi va transformando
a las proteínas para que puedan ser funcionales, y cuando las libera, como estas proteínas tienen que estar bien en el citoplasma, las libera dentro de una vesícula. Y a eso nosotros lo conocemos como lisosomas. Bien. Cuando vean las gráficas van a notar que los lisosomas se ubican muy cerca de Golgi, porque es el precursor de ellos. Bien, tomo el screen, continuamos. Profesor, Dime. ¿qué era cara cis y cara trans? La cara cis es la cara que apunta hacia el núcleo, hacia el centro. ¿Bien? Y la cara trans es la cara que apunta contra el núcleo. Entonces, la cara cis es la que recibe las vesículas, bien con las moléculas nuevas. Fusiona con el dictiosoma, va pasando de uno en otro y los dictiosomas van transformando la molécula hasta su forma final. Ya en ese punto sale por la cara trans y se dirige hacia membrana, hacia citoplasma o hacia otra organela. ¿Cómo les identifica? Acuérdate que estas vesículas también son membrana y tienen proteínas. Bien, estas proteínas van a permitir identificar hacia dónde vas. Es como, por ejemplo, cuando vas a enviar un producto por Amazon, hay una etiqueta que indica a dónde. Estas proteínas, por ejemplo, si vas a ir a membrana, en membrana te espera una proteína periférica. Reconoce, sí, correcto, esta proteína, esta vesícula tiene que fusionarse y permite que se fusione. Bien, lo mismo vas a encontrar en otro tipo de organelas. Hay proteínas de reconocimiento y que van a permitir identificar hacia dónde va. Bien, créeme, todo está diseñado al milímetro. La célula funciona correctamente, es un relojcito suizo, muy preciso. Bien, seguimos avanzando, chicos, que no nos gane el tiempo. Y ahora tenemos que hablar sobre los lisosomas, justo después de Golgi. Bien, los lisosomas, vean, aquí está nuevamente Golgi, notan que tiene la cara cis apuntando hacia el núcleo, la cara trans en contra. Bien, pero eso no es el punto. Los lisosomas, cuando se forman a partir de Golgi, se conocen bien como lisosomas primarios. Bien, estos son los nuevecitos, no han hecho nada todavía. ¿Y qué vamos a encontrar dentro de un lisosoma primario? Enzimas rodeadas de membrana. Nada más. ¿Qué son las enzimas? Son proteínas que tienen capacidad catalítica, que pueden romper moléculas sin ningún problema. Bien, aquí están los lisosomas primarios. Supongamos que esta es una célula de defensa. Bien, esta célula ha detectado a una bacteria y se la va a comer, va a realizar fagocitosis. Entonces, la membrana se expande gracias a los microfilamentos con su proteína actina, rodea bien a la bacteria y la engloba. A ese proceso, bien, cuando metes algo dentro de la célula es endo, hacia adentro, citocélula, endocitosis. Bien, y lo que acabas de formar se conoce como fagosoma. Este fagosoma no puede degradar a la bacteria, no hay nada que lo haga, pero por un lado tengo lo que quiero degradar y por otra parte tengo lo que puede degradar. ¿Qué hago? Los junto. Bien, el lisosoma primario se junta con el fagosoma y esto ha sido pregunta de admisión. Ahí se forma el lisosoma secundario o vacuola digestiva. Bien, entonces un lisosoma primario, voy a colocarlo así, más un fagosoma me da como resultado a un lisosoma secundario. Recién ahí las enzimas entran en contacto con la bacteria y empiezan a degradar todo lo que puedan. Aquellas sustancias que la célula pueda aprovechar, recuerda que esta vesícula es membrana, es bicapa lipídica, las sustancias atraviesan. Bien, la bicapa lipídica, ya sea por difusión, ya sea por transporte, bien, lo atraviesan. Las sustancias que no les sirven a las células simplemente continúan encerradas en este lisosoma secundario, como es membrana, se fusiona con la misma membrana y sale como desecho, bien, hacia afuera, hacia afuera de la célula, exocitosis, bien, y a todo este proceso en general se le conoce como fagocitosis, bien. Entonces, los lisosomas van a permitir degradar compuestos extraños, ajenos a la célula, pero también permiten degradar compuestos propios. Por ejemplo, este mitocondrias ya cumplió un ciclo de vida, ya está viejito, tiene que ser degradado. El lisosoma no se va a fusionar y empieza a degradar al mitocondrias porque va a quedar bastantes restos desperdigados por todo el citoplasma, va a contaminar. Lo primero que hay que hacer es rodearlo en una vesícula. Se va a formar un
fagosoma. Bien, aquí está el fagosoma. Por aquí vemos al lisosoma, bien que ya está listo para degradar dicho compuesto, y se juntan. Lisosoma primario más fagosoma, ¿qué cosa me da? Un lisosoma secundario aquí. Se degrada todos los componentes del mitocondrias, lo que sirve, lo que se puede reaprovechar, atraviesa la membrana, bien, reingresa a la célula, los nutrientes por ahí, y lo que no, simplemente sale por exocitosis, exo fuera, hacia fuera de la célula. Los lisosomas permiten consumir compuestos extraños, consumir o básicamente reciclar compuestos propios. Hay un último caso donde participan los lisosomas. Ocurre que a veces algunas células ya cumplieron su ciclo de vida, ya están viejitas, o, bien, autólisis. Autólisis es básicamente revientas, no hay control. Bien, heterofagia es algo externo, algo ajeno, lo que has visto aquí abajo. Autofagia es algo propio. No hay autólisis, hay otro proceso que estoy explicando ahorita, se llama apoptosis. Bien, entonces te digo, la célula ya cumplió su ciclo de vida. Bien, ya está viejita y necesita morir porque ya el ADN puede generar errores. O la célula ha sido atacada y la carga genética está dañada. Esta célula sabe que esa carga va a generar problemas. Entonces, para evitar hacerte daño, necesita morir. O simplemente la célula, para que tú te desarrolles correctamente, va a morir. ¿Qué hace la célula? A nivel de superficie expresa unas proteínas conocidas como ubiquitina. La célula se ubiquitiniza. Esta ubiquitina es reconocida por un gran fagocitador, un macrófago. El macrófago ve que la célula quiere morir, necesita morir, lo reconoce para matarlo. Pero previo a eso, la célula ha metido todos sus componentes dentro, bien, de fagosomas y ha dejado que los lisosomas lo degraden. Básicamente todo el contenido celular ya está degradado, pero la célula no lo ha liberado, lo ha dejado dentro. Llega el macrófago, reconoce a la proteína, sabe que quiere morir, lo fagocita y como todo ya está degradado, el proceso es mucho más rápido. A eso se le conoce como apoptosis. Y la apoptosis es un gran trabajo que hacen las células para tu bien, para el de cada uno. Si una célula bien deja que el núcleo tome el control, puede volverse cancerígena. Si una célula que ha sido infectada por virus bien no se marca para morir, los virus se replican. Cuando, por ejemplo, ustedes van a formar la mano, bien cuando están en la etapa embrionaria, no es que se forme cada dedo y salga por separado. Todos estos dedos se han formado juntos, han sido una sola estructura, pero las células que se ubican entre los dedos se marcaron para morir, para que en ese momento se pudiesen separar los dedos y cumplas la función. Bien, por eso aquí hay personas que tienen problemas en su marcación y nacen con una membrana entre los dedos, como si fuesen patos, bien, como la patita de los patos, con esa membrana interdactílica. Bien, entonces, la apoptosis es un proceso de muerte celular programada. Bien, muerte celular programada. Ahí tienes los tres casos donde participan los lisosomas, para comer algo extraño, para degradar algo propio, reciclarlo, o para poder matar a la propia célula. Bien, de manera programada, por supuesto. Bien, luego tenemos a los peroxisomas. Bien, los peroxisomas vienen a ser organelas en cuyo interior van a trabajar con el peróxido de hidrógeno. Profe, ¿qué es eso? Es un compuesto que tiene esta forma: H2O2, también conocido como agua oxigenada. Bien, ¿para qué sirven los peroxisomas? En la célula, a veces algunas reacciones van a trabajar con el oxígeno, sobre todo las mitocondriales, y van a dejar reactivos de oxígeno libres o reactivos de oxígeno sueltos, llamados ROS. Estos reactivos de oxígenos libres pueden dañar el ADN celular y cuando la célula ve que su ADN está dañado, bien, se marca para morir, lo cual acelera el envejecimiento celular. Vas a ver que las personas cuyo peroxisoma no trabaja correctamente rápidamente se envejecen. Pero gracias a los peroxisomas, atrapan al oxígeno libre y lo mezclan con una molécula de agua, lo juntan y forman al peróxido. Bien, de esa manera la célula vive más tiempo y tú tienes una juventud más larga. En este proceso van a participar unas enzimas conocidas como oxidasas para atrapar al oxígeno libre y mezclarlo con el agua formando peróxido.
Pero si la célula necesita oxígeno o la célula necesita agua o necesita ambos, tenemos bien peróxido de hidrógeno a manera de reserva. Entonces, ¿qué hacemos? Lo rompemos, bien. En lugar de formar peróxido de hidrógeno, aprovechamos el peróxido y formamos agua y oxígeno. Ahí participan otros grupos enzimáticos conocidos como catalasas. Bien, oxidasas y catalasas van a estar trabajando a nivel del peroxisoma. Bien, catalasas es un grupo enzimático, son distintas enzimas. Bien, oxidasas para oxidar el agua, formar agua oxigenada, catalasas para hacer catálisis, para romper esta molécula. Bien, ahí está. Luego nos ponen a las vacuolas. Las vacuolas van a ser organelas encargadas de almacenar principalmente agua, pero de manera general líquidos, ¿bien? Principalmente agua. En las plantas, las vacuolas son enormes, a tal punto que desplazan el resto de las organelas hacia los laterales. Vean que el núcleo, los cloroplastos, por aquí también hay mitocondrias, todos ellos se han ido, bien, hacia la parte lateral. Porque las plantas, ya te expliqué, necesitan reservas de agua para las épocas secas. Esta membrana que rodea a la vacuola se conoce como tonoplasto. Bien, y esa membrana va a permitir resistir la presión osmótica que genera la vacuola. Profe, ¿qué es eso? Acuérdate que cuando hay presencia de gases, bien, estos gases se pueden comprimir. Bien, es una propiedad de los gases. Bien, poderse comprimir fácilmente. En cambio, si tenemos presencia únicamente de líquidos, intentar comprimir un líquido requiere mucha fuerza. Las vacuolas generan presión osmótica, evitando bien que el peso que tienen las células que crecen sobre ella hagan que colapse. Imagínate las células que están en la base de un árbol. El resto del árbol pesa toneladas, ¿bien? No solamente la pared celular se encarga de resistir ese peso, las vacuolas apoyan con ese proceso, bien generando presión osmótica. También deben recordar, chicos, que las plantas bien no presentan un sistema excretor. Bien, ellos no pueden liberar las sustancias de desecho que han capturado. Entonces, ¿qué hacen con esas sustancias de desecho? ¿Qué hacen con las sustancias peligrosas? Las acumulan a nivel de las vacuolas. Bien, algunas sustancias, sobre todo, se acumulan en forma de cristales. Van a encontrar cristales cálcicos, cristales llamados rafidios. Bien, una serie de cristales distintos. Es por eso, chicos, que si ustedes están en el desierto y se les ocurre cortar un cactus y beber el líquido directamente, van a estar consumiendo estos cristales tóxicos, los cuales pueden generar envenenamiento, intoxicación o alucinaciones. ¿Bien? Entonces, esta es la función de las vacuolas. Reserva de agua, ayuda con la presión osmótica y también es una zona de acumulación de desechos, en el caso de las plantas, por supuesto. ¿Bien? Seguimos avanzando y nos encontramos con, toma el screen chicos, nos encontramos ahora con el grupo de los plastidios. ¿Qué son esos? Los plastidios vienen a ser organelas que están únicamente presentes en las plantas, ¿bien? Solo en plantas. Y tenemos tres tipos de plastidios: cromoplastos, cloroplastos y leucoplastos, ¿bien? Ellos tres surgen de un plastidio principal, el llamado proplastidio. En el caso del cloroplasto, antes de formarse, bien, va a formar al etioplasto, que es básicamente un cloroplasto completamente translúcido. Pero cuando el etioplasto entra en contacto con luz solar, bien, empieza a producir este pigmento llamado clorofila y adquiere un color verdoso. Bien, el cloroplasto lo vemos en la siguiente diapositiva. Vamos con estos dos. Se llaman cromoplastos porque almacenan pigmentos en su interior. Pigmentos, bien, como por ejemplo el rojo, llamado licopeno, presente en los tomates, presente en los ajíes, bien presente en los pimientos. Tenemos también el color amarillo, presente en las cebollas, ajos, santófila o centeno. Y tenemos el color naranja. Pregunta, chicos, ¿cómo se dice zanahoria en inglés? Zanahoria en inglés, carrot. Las zanahorias bien presentan carotenos. Ese es el color naranja, de ese color que les da. Bien.
Ok, entonces estos van a ser los cromoplastos. Van a estar, por lo general están los tres presentes, pero uno de ellos es el que más se desarrolla. Por ejemplo, en este caso, vemos que la coloración rojiza, hay una gran abundancia de licopenos dentro de los cromoplastos. En este caso vemos un color medio naranja, medio rojizo, también un poco amarillescos, pero principalmente naranja. Hay mayor abundancia de carotenos. Bien. En contraparte, los leucoplastos, bien, leuco, que significa blanco, bien, de ahí viene el término leucocitos, células blancas, glóbulos blancos. Los leucoplastos no tienen coloración alguna, no presentan color. Si me mencionan, tenemos cierto grupo de plastidios que no tienen color alguno, automáticamente leucoplastos, bien, porque tanto cromoplastos como cloroplastos tienen coloración. Los leucoplastos son plastidios de reserva, van a reservar sustancias como por ejemplo carbohidratos bajo la forma de almidón, amiloplastos, van a reservar lípidos bajo la forma de aceites, elaioplastos u óleo, bien, oleoplastos. Van a reservar proteínas, bien, los llamados proteinoplastos. Aquí, por ejemplo, notamos, estos son gránulos de almidón, son completamente translúcidos. Almidón que te encuentras en la papa, el maíz, bien, en el arroz, en la arveja, en todos esos productos. Ahí hay reserva de azúcares, bien, bajo la forma de amiloplasto, un tipo de leucoplasto. Ahora sí llegamos a lo que viene a ser los cloroplastos. Bien, Profesor, estamos, dime, profesor, ¿qué era el amiloplasto y el laioplasto? correcto. Amiloplasto es la reserva de azúcares bajo la forma de almidón, bien, carbohidratos. El aioplasto es la reserva de lípidos bajo la forma de aceites y proteinoplastos de proteínas. Bien, son reservas, sustancias de reserva. ¿Ok? ¿Y los Sí. oleoplastos? Lípidos, oleoplastos o elaioplastos, es lo mismo, son dos nombres que pueden tener. ¿Bien? Con estos dos nombres se conoce a este plastidio. Bien. Seguimos dentro del grupo de los plastidios y encontramos a los cloroplastos. Los cloroplastos vienen a ser organilas que cuando son expuestas al sol, ustedes han visto, desarrollan una proteína conocida como la clorofila, una proteína que reacciona a la luz, puede capturar a la luz, por eso que los cloroplastos participan en los procesos de fotosíntesis. Analizando la estructura de los cloroplastos, vamos a notar lo siguiente y respondiendo también a la pregunta que me hicieron. Vean. Los cloroplastos presentan doble membrana, membrana externa, membrana interna. La membrana interna forma pliegues. A esos pliegues se les conoce como tilacoides. Estos tilacoides pueden estar agrupados, se les llama grana, o pueden estar conectando a dos granas, se les llama laminillas o láminas tilacoidales. El espacio interno se conoce como estroma. Y en el estroma vamos a encontrar ADN de tipo circular. Los cloroplastos tienen ADN. Vamos a encontrar ribosoma 70S. Profe, ¿por qué? Si es una eucariota. Bien. Y por supuesto reservas de azúcares, de almidones, bien, de lípidos, proteínas. ¿A quién me recuerda, chicos? Doble membrana, la membrana interna formando pliegues, actividad a nivel de los pliegues, ADN de tipo circular, ribosoma 70S. ¿A quién se parece? A una procariota, correcto, a una bacteria. Hay una teoría conocida como la teoría endosimbiótica, ¿bien? Endo, hacia adentro, que menciona que en algún momento tanto cloroplastos como mitocondrias eran bacterias libres, bien, bacterias fotosintéticas, bacterias oxidativas, pero en algún punto evolutivo se juntaron con una célula eucariota, endo, hacia adentro, simbiosis, yo te ayudo, tú me ayudas, y trabajaron en conjunto hasta el día de hoy. Bien, teoría endosimbiótica propuesta por Lynn Margulis. Y notas lo mismo, bien. En este caso se llama tilacoides, pero en el caso de las bacterias eran los mesosomas. Bien. A nivel de los tilacoides vamos a encontrar lo que viene a ser la clorofila. Es por eso que en esta zona se lleva a cabo la llamada fase luminosa. Mientras que en el estroma, como encontramos al ADN, encontramos a los ribosomas, vamos a poder sintetizar compuestos. Aquí se lleva a cabo la llamada fase oscura. Bien, esto ya lo vamos a ver en la siguiente clase a más detalle. Luego,
Los cloroplastos en el interior de la célula se ubican principalmente en la parte por debajo de la membrana. Vean, están hacia los lados y no están quietos, se están moviendo continuamente en algo que se conoce como ciclosis. Profe, ¿por qué? Porque hay partes de la planta que recibe más luz y hay otras partes que reciben menos luz. Entonces, si estuviesen quietos, algunos trabajarían mucho más y otros trabajarían menos. Entonces, al estar en continuo movimiento, todos aprovechan la luz de igual manera. Bien. Gracias a eso, las plantas capturan CO2 para fijarlo, liberan oxígeno que nosotros utilizamos, bien, en todo el proceso llamado fotosíntesis. Bien, ok. Toma el screen. Pasamos ahora con lo que viene a ser los mitocondrias. En los mitocondrias vamos a notar una estructura similar. Atentos. Los mitocondrias van a presentar doble membrana. Membrana externa, membrana interna. La membrana interna forma pliegues. A esos pliegues se les conoce como crestas mitocondriales. Y en estos pliegues ocurre toda la actividad. El espacio restante se le conoce como la matriz mitocondrial. Y en esta matriz mitocondrial encontramos ADN de tipo circular, ribosomas de tipo 70S. ¿Te das cuenta? Es la misma estructura que una bacteria. Bien. En el caso de los mitocondrias, participan en la respiración celular para formar ATP, que es la molécula energética. Y aquí vemos a la proteína, lo han graficado, la proteína encargada de formar, de sintetizar ATP. ¿Con qué nombre se le conoce? Simplemente por lo que hace. ATP sintetasa, la que sintetiza ATP. Más resumido, ATP sintasa es lo mismo, o simplemente ATPasa. Bien, con esos nombres vas a encontrar a esta proteína encargada de formar, de sintetizar ATP. Esta gráfica es bastante exagerada en cuanto a las separaciones de las dos membranas, pero por ejemplo aquí tenemos una microfotografía. Ahí notamos bien que en la membrana externa y la membrana interna la separación es mínima. Aquí están las crestas mitocondriales donde se lleva a cabo la respiración bien mitocondrial. Vemos algunas inclusiones que son reservas de azúcares, reservas de lípidos, proteínas. Por aquí está el ADN bajo la forma de cromatina, está disperso, bien, y también los ribosomas. Pero ojo. Vean que este mitocondrias está rodeado por una serie de membranas y estas membranas tienen puntitos en su superficie. ¿Qué cosa es? Esto es retículo endoplasmático rugoso. Bien, estos puntitos que ven por aquí son ribosomas. Bien, van a ayudarse con la energía de los mitocondrias para diversos procesos. Ya casi para finalizar, chicos, esta parte tenemos a los glioxisomas. ¿Qué cosas son los glioxisomas? Son peroxisomas en las plantas. Bien, son peroxisomas especializados en sí, que vamos a ubicar a nivel de las plantas, encargados, por un lado, de hacer catabolismo, de romper moléculas, en este caso, catabolismo de los triacilglicéridos, bien, catabolismo de las grasas. Pero por otro lado, se encargan del anabolismo, de formar moléculas. Bien, ¿qué cosa van a formar? Carbohidratos en las semillas, las reservas de almidón a nivel de las semillas. Bien, recuerden que las semillas básicamente es un embrión con sus reservas. Cuando esta semilla yo lo entierro en tierra, bien, le agrego agua, el embrión va a aprovechar estas sustancias de reserva para formar sus raíces, para formar sus primeras hojitas y ya en ese punto se les acabó la reserva. Recién ahí ya las raíces empiezan a funcionar absorbiendo sales minerales, las hojas realizan fotosíntesis y la planta continúa en el desarrollo. Entonces, para que la semilla esté bien formada y pueda germinar correctamente, ahí participan los glioxisomas, bien, relacionados con la germinación e interactúan con los mitocondrias para que puedan obtener energía. Bien. Bien, chicos, llegamos ya a la parte final de las organelas y tenemos que hablar, bueno, un paréntesis respecto a los centriolos. Recuerden que los centriolos vienen a estar formados por los llamados microtúbulos, bien con su proteína de tubulina. Y al ser parte de los microtúbulos permiten el reordenamiento celular. Los centriolos, perdón, van a estar siempre en pares, van a estar de a dos, y a ese conjunto se le conoce como centrosoma. Bien.
Los centriolos tienen la función de organizar en sí a los microtúbulos al momento que la célula se va a dividir, para que cuando y después que el núcleo sea dividido en dos, las organelas se repartan correctamente, bien, se lleven la misma cantidad de cloroplastos, la misma cantidad de vacuolas, etcétera. Bien, de esa manera las nuevas células que se forman tienen todo lo necesario para continuar con el proceso. Bien, simplemente mencionar eso aquí, como parte de los centriolos. Finalmente, chicos, llegamos a la parte central, llegamos al núcleo. Bien, ya estamos en el centro. A ver, ahí está, listo. El núcleo, que se ubica por lo general en posición central, bien, va a estar rodeado, va a estar definido por una envoltura nuclear, también conocida con el nombre de, hasta que te acuerdes, hasta que nunca se te olvide, carioteca. Bien, se le llama carioteca o envoltura nuclear. Membrana nuclear también es aceptable. Bien. Cuando se tomaron las microfotografías y se analizó el contenido del núcleo, observaron la presencia de una estructura bastante grande. Bien, a esta estructura se le conoce con el nombre del nucleolo. Y muchos estudiantes piensan que a nivel del nucleolo encontramos el ADN. No, en el nucleolo no hay ADN. En el nucleolo se van a formar los precursores ribosómicos, se van a formar los ribosomas directamente. Los ribosomas, una vez que se han formado en el nucleolo, salen a través de un poro nuclear, no permanecen dentro. Bien, no hay ribosomas dentro, abandonan por un poro nuclear y pueden adherirse a la carioteca o, por ejemplo, a esta extensión que va a formar el retículo endoplasmático rugoso. Bien, entonces en el nucleolo no hay carga genética. ¿Dónde está la carga genética? La carga genética está dispersa y se le conoce con el nombre de cromatina. Bien, el ADN cuando está así, bajo forma dispersa, es cromatina y cuando se encuentra ya ligeramente condensada para los procesos de división, se les conoce como cromosomas. Bien, ambos son formas que adquiere el ADN. Bien, cromatina, la forma descondensada, una célula que no se está dividiendo, y cromosomas. Los cromosomas únicamente aparecen, bien, cuando la célula está en división. Cuando se analizó la cromatina por primera vez, notaron que había una diferencia en cuanto a algunas partes. Vemos que en algunos lados, sobre todo adheridos a la carioteca, hay una gran cantidad de cromatina, por eso tiene un color oscuro. Bien, a esta gran cantidad de cromatina se le denominó la heterocromatina. Bien. ¿Y por qué es oscuro? Porque todas estas fibras de ADN están súper compactadas. Por aquí hay histonas que permiten que el ADN esté súper enrollado. Es como si fuese un ovillo de lana. Bien, está ahí. Hay ADN bien súper compactado en las histonas. Pero había otras zonas que son completamente claras, ubicados en el resto del espacio. Lo vemos por aquí, en toda esta zona. A eso se le conoce como la eucromatina, ¿bien? ¿Y por qué es tan, digamos, es más claro, es más translúcido? Porque el ADN no está tan compactado, no es tan denso. En el caso de la eucromatina, el ADN está más disperso. Hay una que otra histona, ¿bien? Pero el ADN está más abierto, permitiendo que pueda ser leído. Eso nos lleva a lo siguiente, ¿bien? Voy a colocarte por aquí un poco de texto, chicos, pero para ahorrar espacio. H, heterocromatina. Bien, entonces a nivel de la heterocromatina, el ADN está más condensado. Gracias a eso, no hay muchos genes. Bien, vamos a colocarlo así como pobre en genes. No permite expresar tantos genes, no hay mucha información en esa zona. Esta heterocromatina va a estar formado por dos tipos, ¿bien? No he visto que lo hayan colocado en preguntas, pero por si acaso. Una de ellas se conoce como la heterocromatina constitutiva, ¿bien? Esta heterocromatina está formado por lo que viene a ser, ¿bien? De secuencias repetidas, ¿bien? Básicamente de adeninas y timinas, ¿bien? Van a encontrar T, 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 A, A, T, 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 así, de manera repetida. ¿Y dónde va a estar la heterocromatina constitutiva cuando se forman los cromosomas? Por acá. Cuando se forma ya el cromosoma completo, bien más bonito, la heterocromatina constitutiva lo ubicamos en los bordes, algo que se conoce como telómeros, bien, y lo ubicamos en el centro, algo conocido como el centrosoma.
Bien, ahí está. Entonces va a estar presente, bien, en los centrómeros, los centrosoma y los telómeros. Bien. El otro tipo de heterocromatina se conoce como la heterocromatina facultativa. Esta heterocromatina facultativa va a presentar genes silenciados, genes que están tan enrollados que no pueden expresarse, pero cuando la célula recibe ciertas señales, por ejemplo, cuando entras en proceso de madurez sexual, llegan ciertas hormonas, permiten que este ADN supercomprimido se abra y al momento que se abre puede ser leído y estos genes silenciados se pueden expresar. Por eso que de niño nosotros los varones no desarrollamos barba hasta que llegan ciertas hormonas, activan estos genes y se logran expresar para desarrollar el vello facial. Bien, esa es la parte facultativa. Para eso se requieren procesos como los llamados la metilación o también otro proceso llamado la acetilación o la fosforilación. Bien, son diversos procesos que van a permitir fosforilación, que van a permitir bien que esta parte de cromosomas, esta parte, perdón, de genes, de ADN muy condensado se pueda abrir y expresarse. Bien, pero de manera general, la heterocromatina no tiende a expresarse. En el caso de la eucromatina, bien, es más claro porque el ADN está menos condensado, bien, y al estar menos condensado hay mayor disponibilidad, bien, de lo que vienen a ser los genes, ya que todo esto va a ser más fácil de transcribir, bien, a partir del ADN podemos transcribir más fácil ARN y con eso formar proteínas, bien, vean, es más abierto, llega por ahí una polimerasa, que lo voy a poner de morado, en este caso no puede acoplarse perfectamente, no puede leer eso, está muy enrollado, pero en este caso se acopla perfectamente y puede formar bien el precursor de las proteínas, el ARN. Bien, a eso se le llama transcripción. Fácil transcripción. Bien. Ok, chicos, entonces hasta aquí vendría a ser la parte de las organelas. Antes de pasar al tema final, ¿quedaría alguna duda, alguna consulta? Profesor, en el caso de la facultativa, ¿podría repetir lo que se refería a metilación y acetilación? Metilación, acetilación, fosforilación son procesos que van a permitir que esas cadenas supercondensadas se abran para que puedan ser leídas. Bien, estos procesos se dan por señales que recibe la célula, si no, permanece cerrada, bien, evitando que sean leídas y los genes no se pueden expresar. Bien, ¿ok? Bien, chicos, agárrense, vamos con la parte final y fijo, de esta parte te viene por lo menos una pregunta. El flujo de la información genética. A nivel celular ocurren tres procesos que involucran a los genes, al ADN. Bien, uno de ellos es la replicación, donde a partir de una cadena de ADN vamos a formar una réplica, una copia de ADN. Esto ocurre cuando la célula se está dividiendo. El otro proceso es la transcripción. Bien, vamos a transcribir de un código a otro, del código del ADN, adenina, citosina, guanina, timina, vamos a transcribirlo al código del ARN, adenina, citosina, guanina, uracilo. Es un código distinto. Bien, entonces la transcripción a partir del ADN formamos un ARN. Por último, este ARN, bien, es el manual en el cual yo puedo formar una proteína. En el ARN está escrito cómo debe ir cada aminoácido, bien, cuál es la secuencia correcta para que me forme una proteína funcional. A este código tengo que traducirlo. Ocurre la traducción y permite formar una nueva proteína. Bien, entonces a partir del ARN formo mi proteína. Tanto la replicación como la transcripción ocurren a nivel del núcleo. Luego de eso, el ARN sale, bien sale por uno de los poros, y de manera externa, uno de los ribosomas captura
a ese ARN. Puede ser ribosomas libres, ribosomas en conjunto, ribosomas de la carioteca, ribosomas del retículo endoplasmático rugoso. Cualquier ribosoma que esté en el citoplasma. Y este ribosoma traduce ese código y forma una proteína. Eso es la síntesis de proteínas, bien, la traducción que hacen los ribosomas. Entonces, chicos, vamos con la primera parte, replicación del ADN. Bien, lo primero que debemos hacer para entender cómo se replica el ADN, bien, es entender cómo está conformado. ¿Dónde está mi lapicero? Acá está. Entonces, para recordar, el ADN es la unión de dos cadenas, bien. Son dos hebras en conjunto. Estas hebras presentan un 'orden de carbonos, ¿bien? Y son hebras complementarias. Por ejemplo, si esta hebra presenta el carbono 3', el otro extremo va a ser el carbono 5'. La hebra que está al frente es complementaria. Si aquí hay 3', aquí hay 5'. Si aquí hay 5', aquí se ubica el carbono 3'. También es complementario para las bases nitrogenadas. Si por aquí tenemos adenina, aquí al frente hay timina. Si hay timina, adenina, bien, citosina con guanina y viceversa, guanina con citosina. Bien. En cuanto a los enlaces, recordar que entre dos hebras, bien, se forman puentes hidrógeno. Adenina y timina forman dos puentes hidrógeno, citosina y guanina forman tres, bien. Pero en la misma hebra, para mantener a los nucleótidos unidos, aquí se forman enlaces fosfodiéster, bien, donde el grupo fosfato es el encargado de formar estos enlaces. ¿Ok? Entonces, todo eso para recordar la clase anterior. Bueno, bien, cómo está conformado el ADN. Ahora, el ADN no se encuentra completamente ordenado. El ADN está así, completamente enredado. Para replicar eso va a costar esfuerzo. Bien, entonces lo primero que hacemos es estabilizar a la cadena. Bien, llega la primera proteína, la topoisomerasa, y agarra fuertemente a la cadena y la estabiliza para que no se enrede. Bien, entra, número uno, la topoisomerasa. Una vez que la topoisomerasa entró en la cadena, llega la helicasa y empieza a separar las cadenas. Va a cortar, va a romper los puentes hidrógeno. Bien. Número dos, ingresa la helicasa. Empieza a romper los puentes hidrógeno. Las cadenas se han separado, pero estas cadenas fácilmente pueden volver a formar puentes hidrógeno, se pueden unir, bien, de manera muy sencilla. Para evitar que las cadenas se junten, interviene un tercer grupo de proteínas que se unen por aquí arriba y se unen por aquí abajo. A estas proteínas se les conoce con el nombre de proteínas de unión a cadena simple. Proteínas que se unen a una cadena sola, básicamente. Bien, entonces van a unirse por arriba, van a unirse por abajo y evitan que las cadenas, bien, se vuelvan a juntar. Entonces las cadenas van a estar ya completamente separadas, ya no se juntan. Cuando las cadenas están separadas, es necesario marcar qué parte de la cadena te falta leer. Ustedes, por ejemplo, chicos, cuando leen un libro, bien, y se quedaron en cierta parte del libro, le colocan una etiqueta para que sepan qué parte te falta leer. Lo mismo ocurre con las cadenas genéticas, bien. Si parte de la cadena no ha sido leída, hay que colocarle una etiqueta. A esa etiqueta se le conoce como cebador o primer. Bien, se le coloca por ahí. ¿Y quién coloca este cebador o primer? Ahí interviene una proteína, bien, uno, dos, esta es la tercera, bien, proteína número 4, el ADN primasa. Correcto, la primasa, bien. El ADN primasa coloca el primer o cebador, bien. Lo voy a colocar así, primer o cebador. Listo, ya está la etiqueta puesta. ¿Quién tiene que ingresar? Aquí entra la polimerasa. La polimerasa reconoce la etiqueta y sabe que ahí tiene que unirse. Este es el número 5. Pero las polimerasas son muy especiales. Profe, ¿cómo así? Las polimerasas, tanto ADN como ARN, bien, aquí voy a colocarlo como ADN polimerasas, únicamente van a leer la cadena del carbono 3' al carbono 5'.
no lo leen en contra. Bien, quiere decir que si la polimerasa trabaja con la cadena de aquí arriba, va del 3 al 5 hacia la derecha. Pero si la polimerasa trabaja con la cadena de abajo, también va de 3 al 5, pero en este caso a la izquierda. Las polimerasas trabajan de 3 a 5 y las polimerasas forman el complementario. Bien, si leyó carbono 3', va a formar carbono 5'. Si finaliza en un carbono 5', si finaliza leyendo carbono 5', forma, bien, de manera final, un carbono 3'. Si la polimerasa lee adenina, timina, citosina, guanina en ese orden, va a formar el complementario timina, adenina, guanina, citosina. Bien, la ADN polimerasa forma el complementario de lo que va leyendo. Y es ahí donde surgen los problemas. Profe, ¿por qué? Atentos. Fíjate la cadena inicial. Bien, se separa por aquí esta cadena de azul y por este lado está el carbono 3'. Quiere decir que por este lado está el carbono 5'. Bien. Cuando la polimerasa se une a esta cadena, lo va a trabajar en este sentido. Bien, pero la cadena del frente es complementaria. Si aquí está el 3', por aquí está el 5'. Quiere decir que por acá está el carbono 3'. Bien, la polimerasa trabaja esta cadena en el otro sentido. ¿Y cuál es el problema, profe? No lo encuentro. El problema es la dirección de la polimerasa con la helicasa. Bien, vean, para este ejemplo, la helicasa está trabajando hacia la derecha y la cadena de arriba está siendo procesado hacia la derecha. Supongamos que es esto. Bien, la helicasa abrió un pedacito, la polimerasa se une y empieza a trabajar. Mientras va avanzando, la helicasa abre más y la polimerasa continúa. Y así, van uno detrás de otro. Bien, esto es una cadena continua. Bien, a esa se le conoce como la cadena adelantada. El problema es la cadena de abajo, que está al revés, por así decirlo. La helicasa abrió un pedazo, la polimerasa no se une por el carbono 5', se une por el carbono 3' y trabaja en sentido contrario. Mientras la polimerasa iba avanzando este pedazo, la helicasa abrió un poco más. La primasa colocó la etiqueta, esto no lo has leído, listo. La polimerasa termina su trabajo y se vuelve a unir. Y ahora trabaja esta segunda parte. La helicasa sigue abriendo, la polimerasa acabó, otra etiqueta y vuelve a unirse. Profe, no lo entiendo. Atento por aquí. Entonces, ¿qué pasa con esa cadena, también llamada la cadena retrasada? Aquí está. Por este lado va a estar el 3', por este lado el 5'. Bien. La helicasa está abriendo la cadena hacia allá. Abrió una primera parte. Bien, esa parte todavía no ha sido leída. Entonces la ADN primasa le coloca una etiqueta. Esto falta leer. Llega la polimerasa y la polimerasa trabaja de 3 a 5, quiere decir hacia allá. Entonces la polimerasa se une por acá y empieza a formar en esta dirección. Bien, mientras la polimerasa iba formando esta parte, la helicasa ya abrió un poco más. Ahora está por aquí. Bien, esta parte de la cadena no ha sido leído. Le coloco su prímero cebador. Bien, la polimerasa terminó el trabajo, se separa y encuentra el nuevo primer. Se vuelve a unir y vuelve a formar cadena en este sentido. Mientras la polimerasa iba trabajando esta segunda parte, la helicasa continuó abriendo más cadena. Bien, esa cadena no ha sido leída, la primasa marca con una nueva etiqueta. Bien, la polimerasa terminó esta segunda parte, hay otra parte que le falta, se separa y se vuelve a unir. Entonces, esa cadena, bien, va siendo formada por partes. A cada una de esas partes se le conoce como los fragmentos de Okazaki. Bien, el ADN no puede estar por partes, tiene que estar de manera continua. Quiere decir que falta formar los enlaces fosfodiéster, ¿bien? Para poder juntar esas cadenas, para poder ligarlas, interviene nuestra última proteína. ¿Quién se encarga de unir, de ligar a los fragmentos de Okazaki? ¿Bien? El ADN ligasa.
y se acabó. De esa manera, la nueva cadena también es continua y ya está la replicación del ADN. Bien, ¿qué vamos a observar? Que el ADN, al momento que se replica, es semiconservativo. Profe, ¿qué es eso? Conserva, bien, la mitad de la cadena vieja y forma una cadena nueva. Ambas, bien, es bidireccional, puede ir la replicación en las dos direcciones y forma bien cadenas antiparalelas, donde una va de 3 a 5 y la otra pues de 5 a 3. Bien, entonces chicos, esta partecita de las polimerasas no se olviden. Esto es clave para Profesor, entender el desarrollo. Adelante. profesor, ¿qué dijo que hacía el ADN ligasa? Como tienes los fragmentos, bien, estos fragmentos tienes que unirlos, tienes que ligarlos. La ADN ligasa los junta, formando enlaces fosfodiéster. Bien, y ya queda una cadena continua. Bien. Todo este proceso, ¿dónde ocurre? En el ciclo celular, en la interfase. Bien, aquí el ADN se duplica específicamente en la fase S, la fase de síntesis, y luego en mitosis ya las cadenas se separan para formar bien las nuevas células. Bien, ok chicos. Rápidamente pasamos a transcripción. Bien, tomen los screen, repitan el video si gustan. ¿Ok? La transcripción es más sencillo. Bien, la transcripción es básicamente a partir del código genético, a partir del ADN, voy a formar un ARN. ¿Y quién se encarga de eso? Una ARN polimerasa. Profe, ¿tiene algo que ver con el ADN polimerasa? Sí. El ADN polimerasa o el ARN polimerasa sigue siendo una polimerasa, trabaja de 3 a 5. En el caso de la ARN polimerasa, cuando lee adenina, no forma timina. Bien, el ARN no tiene timina, forma uracilo. Es la única variante. Bien, las polimerasas trabajan del 3' al 5'. Y vean, esta cadena bien la está leyendo en este sentido, para allá. Quiere decir que por aquí está el carbono 3' y por aquí está el carbono 5'. Si empezó leyendo el 3', formo el complementario, 5 por aquí. Si finaliza con el 5', el 3' está por aquí. Profe, ¿y no puede leer la cadena de arriba? También lo puede hacer. Quizás no quiere la de abajo, quiere la de arriba. Bien, si aquí hay 3', por aquí está el 5'. Si aquí hay 5', por aquí está el 3'. En este caso, bien, la transcripción hubiese ido en este sentido. Bien, nada más. La transcripción es así. Coges al ADN de 3 a 5 y empiezas a trabajarlo. Formas el complementario y se acabó. Lo que obtienes, ¿con qué nombre se le conoce? Como un ARN de tipo mensajero. ¿Y para qué me sirve este ARN mensajero? Este ARN mensajero va a ser capturado. Mira, sale a través de un poro nuclear, aquí está el poro, sale al citoplasma y un ribosoma lo captura. El ribosoma va a iniciar el proceso de traducción, va a traducir ese código. Bien, el ribosoma coge al ARN, bien, el ARN está por aquí, un 5' por aquí, el 3' por aquí, y los ribosomas, a diferencia de las polimerasas que leen de 3 a 5, los ribosomas leen de 5 a 3. Lo trabaja en este sentido. Bien, es lo único que les voy a pedir, chicos, que no se equivoquen, porque en los exámenes les van a colocar una cadena. Si es replicación, si es transcripción, polimerasas. Y las polimerasas van de 3 a 5. Si es traducción, es un ribosoma. Y los ribosomas van de 5 a 3. Bien, ok. Cuando el ribosoma lee al ARN, lo hace cada 3 bases nitrogenadas. A eso se le conoce como codón. Y cada codón codifica un aminoácido. Profe, ¿el ribosoma fabrica los aminoácidos? No, los aminoácidos los obtienes tú por digestión. Cuando comes proteínas, se degradan aminoácidos, las células lo absorben. Los aminoácidos están ahí. Bien, entonces por aquí llega un codón, bien, llega un código, el ribosoma lo lee con el llamado anticodón, que es, digamos, lo contrario, adenina, timina, uracilo, adenina, guanina, citosina. Bien. Lee el anticodón,
Pero ojo, este codón va a codificar a un aminoácido. ¿Quién trae al aminoácido? El ARN de transferencia. Bien, él viene, trae el aminoácido y se lo da al ribosoma. Profe, entonces, ¿qué hace el ribosoma? Lee el código, ubica el aminoácido y lo junta con el siguiente aminoácido. ¿Cómo se llama el enlace que se forma entre aminoácidos, chicos? Para formar una proteína. ¿De acuerdo? Enlace de tipo peptídico. Correcto. Bien, peptídico. Así es. Entonces el ribosoma básicamente lee el código, el ARN de transferencia le trae el aminoácido y el ribosoma los va uniendo unos con otros. Profe, ¿y ese código simplemente se lee de tres en tres? No, hay un protocolo, hay unas reglas. Bien, cada codón, cada triplete de bases, cada tres bases, van a identificar a un aminoácido. Bien, por ejemplo, CUC codifica leucina. Bien, GUC codifica valina. Bien, y así, ACC, treonina, asparagina, glicina, entre otros. De los 64 codones, 3 no codifican nada. Estos son conocidos como los codones de stop. Profe, ¿para qué sirven? Te explico. Cuando el ribosoma está leyendo, bien, el ARN, bien, empieza a formar una proteína y en eso lee un código de stop, UAA, UAG o UGA, que significa corta la proteína y suéltala. Profe, ¿qué pasa con el resto de la cadena? El ribosoma sigue leyendo. Pero ojo, para que un ribosoma empiece a formar una proteína, no inicia con los tres primeros. Tiene que ubicar, va a buscar a un código, el codón de inicio, AUG. Si en esta cadena de ARN encuentro AUG, el AUG automáticamente ingresa metionina. Y ahí empiezo a formar mi proteína. Bien, metionina, quizás una valina, una serina, depende del código. Si en este ARN leo y no encuentro AUG, sigo avanzando y no hay AUG, no formo nada, no se forma nada. Bien, entonces el ribosoma empieza a leer, no hay AUG, no hay AUG. Aquí encontré AUG, empieza la síntesis de proteína. ¿Qué cosa introduzco? Metionina. Todas las proteínas empiezan con metionina. Sigo leyendo, ahora sí, le meto valina, le meto serina, isoleucina, e encontré una señal de stop. ¿Qué hago? Corta la proteína, libérala, se acabó. ¿Qué hago con el resto del código? El ribosoma sigue leyendo. Si vuelvo a encontrar AUG, inicio una nueva síntesis de proteína. Si en el resto no encuentro nada, se acabó. Profe, ¿qué pasa si encuentro AUG y no encuentro señal de stop? Apenas encontró AUG, inicia la síntesis de proteínas y va a sintetizar toda la cadena, va a leer toda la cadena porque no hay señal de stop. Se acabó la cadena, recién ahí libera la proteína. Bien, ya chicos, para irnos. El código genético es universal, bien, aplica para todos los seres vivos, no tiene comas, no hay espacios, bien, todo se lee de manera continua. Es degenerado, pero no imperfecto. Profe, ¿qué es eso? Esto quiere decir es degenerado porque varios tipos de códigos, por ejemplo, CUC, CUU, CUA, CUG, forman el mismo aminoácido. Básicamente me codifican al mismo aminoácido, pero no es imperfecto, ya que todos van a presentar, digamos, una interpretación, una codificación. Esto ayuda, estas variantes, a que si hay un error genético, por ejemplo, bien, si tu ADN debió formar un ARN con CUU, pero debido a una alteración genética forma un ARN con CUA, la proteína que se desarrolla igual tiene leucina. Entonces, no hay mucha cosa. Ayuda bien a que la expresión genética, ayuda a que las proteínas no sufran muchas alteraciones. Bien, ok chicos, eh, hasta aquí sería la clase del día de hoy. Bien, muy agradecido con todos ustedes. Ha sido un tema bastante largo, por así decirlo. En pantalla, bien, estoy colocando lo que viene a ser las claves correspondientes a la siguiente semana para que quede grabado en el video. De igual manera, chicos, se los copio en la barra de chat para que ustedes lo tengan. Bien, cualquier duda, cualquier consulta, chicos, creo que en las tardes tienen una zona de consultas, pero de igual manera, la siguiente clase me conecto un poco más temprano, bien, y aprovechamos el receso. Bien, cuídense bastante, chicos, estudien un montón, nos vemos la siguiente semana. Bien. Muchas gracias también al señor o la señorita tutora por el tiempo extra.
Listo, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao.